soy Guillermo y junto a mi colega Diego hemos estado haciendo un webcómic esta cuarentena llamado ¿Qué rollo de pandemia? Pues estábamos aburridos en casa, llevábamos un par de días de confinamiento y estaba viendo las noticias y pensando lo estúpido que me parecía todo y lo loco que era pues que de repente hubiera un montón de consejos de ministros todos los días y nos los estuvieran retransmitiendo como si hubiera gente metida en ellos, como si tal, prácticamente en vivo y en directo en todos los programas de noticias, en todos los telediarios. Entonces se me ocurrió que sería gracioso que alguien pudiera ver lo que estaba pasando y que hubiera una conspiración y que hubiera que pegar a nazis, que es como muy divertido, el género de ficción más mejor. Entonces, no sé, me senté a escribir y me salieron 12 páginas y escribí a Guille porque llevábamos mucho tiempo detrás de hacer algo juntos y le dije, oye, ¿te mola esto? Y se lo mandé y su respuesta básicamente fueron diseños de personajes y de la primera página, entonces tiramos para adelante. El proceso fue más bien como hacer un cómic normal, creo, con un guionista, no sé, creo que fue, al final Diego y yo nos comunicábamos sobre todo pues por internet, él me mandaba un guión, yo le mandaba bocetos, él me mandaba recomendaciones o cosas que veía, que yo le preguntaba tal, y al final se la mandaba terminada el día siguiente y ya la subía a internet. Lo que sí que fue un poco más difícil pues fue mantener el ritmo periódico porque también, pues bueno, tanto la época del confinamiento, primer confinamiento como el del confinamiento, ha sido un poco caótica, entonces tanto la vida personal como los otros trabajos y la vida real que tienen otros ritmos y otras necesidades, pues no hemos podido actualizar como nos gustaría, pero bueno, habrá que retomarlo de alguna forma. Yo pienso por un lado que la cultura es como muy necesaria en estos tiempos porque obviamente lo que hemos hecho todos en casa y lo que ha pasado es que la necesitamos como entretenimiento y como todo este tipo de cosas. Entonces estoy muy a favor de todas las iniciativas que han salido, pues de las bibliotecas en España que han ampliado los préstamos, que han puesto algunos servicios a domicilio, han activado todos los servicios telemáticos y demás, o cosas en plan algunos medios que han hecho recopilaciones de cómics que hay gratis en internet, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ahora me da un poco de miedo es lo que va a venir de aquí a un año como muchísimo, que van a ser todos los cómics sobre la pandemia y todos los libros sobre la pandemia, las canciones sobre la pandemia, las películas sobre la pandemia, en las que fulanito se queda encerrado en casa y es su vida y tal y cual, y me dan mucha pereza los cómics que van a venir y demás de esta fue mi pandemia, así la viví yo y os la cuento, porque es que esto es una cosa que hemos vivido todos, no es muy especial en la historia personal de cada uno, entonces yo creo que también lo que tiene de divertido y de distinto lo nuestro es que es como unos personajes que viven una aventura en la pandemia, pero la pandemia es simplemente el setting, el world building que compartimos entre todos y que es muy sencillo que un lector pueda acceder porque lo hemos vivido todo el mundo, pero no es un yo viví esto, no, es una aventurilla de gente que se tiene que pelear con nazis, entonces me parece guay. Siento que ha sido una época de redescubrir el valor de muchas cosas que dábamos por sentado, porque nos bombardean con ellas todo el tiempo. Y claro, siento que durante un corto periodo de tiempo, porque supongo que las cosas buenas en redes sociales no duran mucho nunca, pude ver de primera mano cosas pues que me parecen muy importantes, como por ejemplo pues esta cuestión de se alimenta la sociedad de la cultura o es la cultura la que la retrata. Siento que es como un poco un círculo vicioso muy extraño que he visto de primera mano con pues gente subiendo contenido, con gente creando iniciativas. Me ha gustado mucho saber que los artistas que admiro viven en el mismo mundo que yo y las circunstancias del planeta Tierra les afectan igual que a mí y creo que todo el mundo ha visto un poquito de eso, de pues cómo se sacaba la gente las castañas del fuego. Creo que ha habido un poco de empatía con los creadores porque al final
siento que esto ha sido una cuarentena, pero por ejemplo mi rutina no ha variado mucho, esté confinado yo o no. Y siento que para hacer pues los libros que me gustan, alguien ha tenido que pasar una cuarentena en algún momento de su vida. Ha habido toda esta pues esta manera súper guay de consumir cosas directamente de los creadores sin pasar por intermediarios o filtros, como consumir unos bollos salidos del horno que no han pasado por una panadería. Siento que ha molado muchísimo, pero como todo, pues el mismo bombardeo de información ha acabado ocurriendo en redes. Y ahora mismo pues no sé en qué queda la cosa, pero sí siento que ha sido un momento de apreciar muchísimo la cultura y lo que conlleva y la gente que la crea y el sector, o sea, el factor psicológico y económico que hay detrás. En un principio, hablando del factor psicológico de la cuarentena, a pesar de eso, de que yo realmente dibujo mucho, estaba muy asustado y muy aburrido. Y es ahí, a principios casi de la cosa, que Diego me manda un mail, nos conocíamos de antes. Le conocí cuando empecé a autoeditar libros, me ayudó muchísimo y es un chaval que sabe un montón y que es muy guay. Entonces este mail, en plan, he pensado esta cosa, yo estaba muy aburrido en casa y me pareció guay. Era un rollo slice of life de gente joven y dije, mira, si me lo puedo hacer un poco a mi rollo, le propuse pues X características estilísticas. Él me dijo que quería que fuera posapocalíptico extraño. Hablamos del color amarillo, yo me creé como un poco una paleta, se la pasé, le pasó bien, hablamos de los personajes. Y esto ocurrió al final me pilló por la noche como cenando, me puse a dibujar, se lo mandé y al día siguiente ya estaba todo más o menos cerrado. Y bueno, creo que ha sido un proyecto guay porque al final trabajar con un guionista te quita mucho trabajo y te aporta muchísimas cosas que tú solo. Yo, por ejemplo, pues Diego es quien lleva las redes sociales y todo eso que a mí me da terror. Pues yo he aprendido mucho, sobre todo de montar una página web y de ver cómo llevar las redes y qué hay que hacer para más o menos mantener un poco el cómic vivo. Y a mí me ha gustado mucho para futuros proyectos y demás, igual para alguna cosilla que me apetecería hacer para internet y quizá cosas como esto que puedan ser pues 40 o 60 páginas que empiece y acabe y pueda estar disponible como si fuera un repositorio digital para que cualquier persona dentro de 10 años pues pueda verlo y consultarlo, que esté gratis en internet. Eso sí que me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho, la verdad, cómo lo estamos haciendo, porque al final el cómic Qué rollo de pandemia, la idea es que serán 44, 48 páginas como mucho y entonces hacer alguna cosilla así corta del estilo pues sí que me gustaría, me llama mucho la atención y la verdad es que el formato ha sido muy bueno porque también, por ejemplo, en la página web, si la gente entra en rollodepandemia.es, pues si entras desde un ordenador no es igual la experiencia que si entras desde un dispositivo móvil. Entonces en un dispositivo móvil se convierte en una lectura en scrolling de abajo arriba, de arriba abajo. En un ordenador se ve como una página web con una página completa de cómic. Si entras en redes sociales, por ejemplo en Instagram, pues lo ves con deslizando hacia un lado. Entonces sí que me gusta esa versatilidad, me ha gustado mucho el formato, que en realidad fue una idea brillante de Guillermo, de hacer que cada página tenga exactamente las mismas viñetas con la misma disposición para que pueda funcionar también mucho en redes sociales, y creo que precisamente es lo que lo ha hecho funcionar tanto y sobre todo entre gente joven, porque es lo que lo hace más fácil de leer y demás. Entonces me parece muy guay y yo he aprendido mogollón, me parece un formato muy interesante que tengo muchas ganas de explorar con otras cosas en el futuro, la verdad. Siento también que en cuarentena mantener un ritmo periódico es muy fácil, pero al final lo que ocurrió fue que se solapó con muchos proyectos personales y remunerados que tenía yo, y al final, si aprendí algo en la cuarentena, fue que hacer cómics es muy difícil, porque a mí me gusta mucho y siento que eso es suficiente para que se hagan fácil y mágico,
pero realmente estuve haciendo 4 cómics a la vez y fue un poco difícil, la verdad, sí. Bueno, yo nunca he tenido muchísima repercusión en redes, solo algunos cómics y algunas cosas cortas que he hecho, entonces Guille sí que tiene una base de seguidores muy fieles y muy fuerte, porque todo lo que hace Guille en su Instagram y en sus redes sociales es una maravilla, entonces ha sido gran parte del apoyo de la gente que ha empezado a seguir el cómic y bueno, se ha notado ahí. La repercusión ha sido sobre todo esa, que ha habido mucha gente muy joven y muy lectora de cómics, pero en redes sociales que les ha interesado mucho, que ha sido muy guay. Una repercusión directa en mis seguidores, como que no le presté mucha atención, pero sí sentí que nunca había hecho una cosa en redes que crease como engaging y la gente pues dijese qué bien que ha llegado el día, que subas una página o qué sexy este personaje, y yo tío sí. Como que me hizo ilusión, pero no sé si es que llegamos en esa época donde ya todo el mundo estaba haciendo movida, que yo simplemente pues pensé en pasárnoslo bien, no pensé mucho como en la gente que lo estaba leyendo, la verdad, aunque sí que sé que hubo gente que lo leía y que comentaba, y esa gente sé quién es, los mejores. Hemos pensado en publicarlo en papel porque esa fue una de las primeras ideas. La idea fue, lo hacemos, lo sacamos en redes sociales y si eso pues montamos una web como webcomic y lo sacamos como un fancinillo o como lo que sea, lo que igual también está guay, pues si a alguna editorial le interesa y lo quiere publicar, pues eso que nos ahorramos de sacar el fancinillo o de hacerlo autoeditado, que también puede estar muy bien. Entonces es una posibilidad. Si a alguien le interesa mucho, que empiece a escribir a editoriales, yo que sé, en plan Fandogamia o alguna de esas, y a escribirle así furiosamente en redes sociales y a decirle, publicad esto, por favor. Y hombre, claro, a cambio de dinero siempre es más fácil hacer cosas.